Bueno, voy a hacer un comentario, espero que no muy extenso o que no vaya a durar mucho, sobre un capítulo del libro de Fredric Jameson titulado Los antiguos y los posmodernos sobre la historicidad de las formas, traducido al español en la editorial Acal. Concretamente voy a comentar algunas cuestiones del 10º capítulo de este libro que se titula Realismo y Utopía en The Wire, es decir, un capítulo dedicado a la serie The Wire de David Simon y corresponde a esta serie de vídeos que estoy colgando hoy y que tal vez cuelgue todavía alguno mañana sobre series de televisión vinculados a la conferencia que he preparado en torno al poder de las series del poder. Bueno, Fredric Jameson ha analizado en algunos de sus libros lo que él llama la estética geopolítica, la relación entre cine, política y conspiración. Ha mostrado un interés permanente por las formas y las producciones literarias y también por las dimensiones políticas de estas estructuras simbólico-literarias culturales y en este caso analiza esta serie de televisión de Wire que aquí en la traducción del libro convierten en Bajo Escucha, que se emitió desde el año 2008, del 2002 al 2008. Y señala que, bueno, que es una serie de la época metagenérica, es decir, que es una serie que trata o que se presenta en este ámbito de la posmodernidad, cuando los procesos literarios y culturales tienen un carácter complejo y un carácter híbrido. Y se trata de una serie, como sabemos, de 5 temporadas que tiene una importante unidad en cuanto a trama y tema. Una serie que tiene una figura que podríamos considerar el protagonista, aunque no es un protagonista clásico, canónico, que es el agente irlandés-estadounidense Jimmy McNulty, interpretado por Dominic West. Aunque en realidad, como va a señalar en este texto, en este ensayo, Jameson, el protagonista de The Wire, es un protagonista colectivo. En la página 264, Jameson señalará que los episodios de cada temporada no están separados en unidades cerradas, como sucedía en una serie anterior, Homicidio, emitida del año 93 al 99, una serie también de David Simon que discurría o transcurría en la ciudad de Baltimore. Algunos actores que aparecían en Homicidios van a aparecer también en The Wire. Y sobre todo va a subrayar Jameson que esta serie, The Wire, es un folletín en la estela del estilo o del aspecto dickensiano. También advertirá en esta misma página que la televisión conlleva la permanente posibilidad de aburrimiento, la repetición estéril, neurótica y la parálisis, y que a pesar de ello esta serie de The Wire supera esa dimensión del aburrimiento y se trata sobre todo de un impresionante intento de trazar un mapa del tiempo presente o un mapa de nuestra época, algo que como bien señala no es tan sencillo. Porque no es un mapa entendido como un inventario de objetos y de sustancias, sino un mapa de flujos, un mapa de energías. The Wire, advierte Jameson, desestabiliza dramáticamente nuestras expectativas y nuestros estereotipos, nuestros hábitos tipológicos, involucrándonos en una exploración epistemológica que trasciende enormemente la habitual fórmula de la novela policíaca. Se trata de una serie impresionante que no trata de un criminal individual ni nos presenta algo así como unos crímenes enigmáticos, sino que lo que hace es retratar o mostrar la sociedad en su conjunto, haciendo una representación de esa sociedad, una sociedad investigada, identificada, explorada, y lo que hace es trazar un mapa de ese estar bajo sospecha y de ese estar on the wire, de ese estar en el cable, de ese estar investigado y vigilado permanentemente. Se trata evidentemente de una serie de tramas policiales, pero en la que dice no hay persecuciones o no tiene el desarrollo habitual de las series de intriga o las series detectives, las series policíacas. Señalará que aquí el espacio histórico está cada vez más socializado y colectivo y sobre todo se va mostrando cómo la genuina rebelión y la resistencia solamente puede surgir a través de lo que califica como un grupo conspirativo, esto es, a través de las acciones colectivas.
En The Wire tenemos sí ese héroe individual, McNulty, pero en realidad lo que tenemos es una meditación sobre la sociedad conectiva, sobre la sociedad vigilada, sobre lo que llamaríamos el neopanoptismo. En The Wire se ofrece una representación de las dinámicas colectivas, una representación del trabajo y la productividad, esto es de la praxis, pero también tiene el carácter de una suerte, así lo llama, de utopía virtual, o hay un impulso utópico en la serie. Un impulso utópico que va a ir entrando en dominios diferentes, desde las esquinas a las redacciones de los periódicos, a las concejalías, a las instituciones educativas, a las escuelas, a los muelles, pero también con protagonistas como serían los narcotraficantes, los mafiosos afroamericanos, dentro de los cuales le interesa especialmente a Fredric Jameson Stringer, que en realidad, dice Jameson, es un verdadero intelectual, y cuando la policía finalmente penetra en el apartamento de Stringer, se lleva a la sorpresa de que está lleno de mobiliario moderno, que tiene una decoración de gusto artístico extremadamente sofisticado, que también tiene libros, es decir, que sería el apartamento de un intelectual y no la forma de vida o el espacio de vida que asociamos con un narcotraficante habitual. También va a subrayar Jameson que en The Wire, sobre todo las situaciones, las tramas y los personajes van más allá de los paradigmas familiares y sobre todo lo que están trazando es un mapa, que es el mapa de una ciudad que alegoriza en realidad la dimensión del capitalismo o la dimensión de la contemporaneidad. Todos, dice, conocemos la variedad de situaciones históricas y sociales que han suministrado materia prima en el pasado para las formas narrativas, como sería el campo contra la ciudad, el crecimiento de la nueva ciudad como consecuencia de la industrialización, los viajes de extranjeros y la inmigración, el imperialismo, los nuevos tipos de guerra, la colonización, la casa de campo y el barrio pobre urbano de los estratos bajos, el pintoresco campesino que decía Henry James, y también sabemos la importancia que ha tenido los relatos policiales como un subgénero muy importante en la cultura de masas, una cultura que tiende a ser, como subraya, tremendamente o crecientemente unidireccional. Una cultura, la nuestra, en la que parece que la forma principal de la representación fuera la forma dineraria o el dinero, y sobre todo como el dinero y perseguir el dinero se ha vuelto en algo obsesivo y universal, y al mismo tiempo algo tremendamente reductivo o drásticamente reductivo, y la omnipresencia del dinero parece que hiciera que conseguir dinero fuera la única motivación, pero también aplanara todas las formas de la construcción narrativa y también de la configuración de la subjetividad. La sociedad hoy, dirá Jameson, es una formación en la que parece que la diferencia se ha esfumado y también al esfumarse la diferencia, también se esfuma lo diferente incluso en la forma del mal que atraviesa la diferencia. Esto significa que la trama melodramática, el ingrediente básico de la cultura de masas, además del romance, se va volviendo cada vez más inviable. El reino, advierte Jameson, de la razón cínica es también la omnipresencia de la convicción desengañada de la corrupción de la esfera política en general. Nuestra época es una época mediáticamente aburrida y el aburrimiento parecería presagiar el fin del melodrama, lo que amenaza con convertirse en el fin de la cultura de masas misma. Señalará en la página 235 que un elemento, un detalle importante en una de las temporadas de Wire, concretamente la temporada en la que se centran en los docks, en los muelles, en el sistema de transporte, es la atención que se presta a la tecnología de los contenedores, ¿no? Esta contenedorización de la que han hablado más tarde Toscano y Jeff Kinkel, además remitiéndose directamente a la cuestión de los mapas cognitivos de Fredric Jameson, ¿no? Esos contenedores que hablan de las formas de la logística, de la forma de el viaje y del desplazamiento de las mercancías y de las formas de consecución de los beneficios en la sociedad contemporánea. También otra situación central en The Wire son las esquinas de Baltimore, y también otro elemento que le llama poderosamente la atención a Jameson es la importancia que tiene lo étnico en esta serie. No solamente lo que aparece como étnico en primer plano, que es la importancia que tienen
los afroamericanos, la importancia que tienen los negros en esta serie, sino también la importancia que tiene un elemento étnico que aparece como una trama en principio menos reconocible, que sería la tradición irlandesa y sobre todo la policía irlandesa, que va a marcar todos los rituales, sus comportamientos y también esos singulares rituales funerarios que hacen en la taberna, en el bar al que acuden para conmemorar a sus referentes, a sus compañeros caídos. Bueno, es sin duda, dice The Wire, una serie post-racial, pero también es una serie decadente o decadentista que nos habla de toda esta nueva forma de gestión de la economía, de los transportes de contenedores, pero también de la obsolescencia de las formas del trabajo contemporáneo, incluso de la decadencia de la propia policía. Pensemos cómo esta unidad que se dedica a desentrañar las relaciones, las conexiones, el cableado, a vigilar a los narcotraficantes, en realidad surge de una serie de policías que son unos marginados, unos desclasados, algunos de los cuales se dedican solamente a estar realizando miniaturas en marquetería y recobran por un momento la pasión cuando se dedican a esta búsqueda de las conexiones de toda esta red conspirativa geopolítica que habla de la decadencia y de los modos de desfondamiento de la articulación de la sociedad contemporánea. En la página 278 dirá Jameson que cuando él encuentra utopismo en The Wire se refiere al utopismo vinculado con la construcción de la trama, y así dirá que el realismo siempre fue de alguna manera una cuestión de necesidad, por lo que tenía que suceder así y porque la realidad misma es al mismo tiempo la fuerza irresistible y el obstáculo inamovible. Es un utopismo, el de The Wire, que es al mismo tiempo utópico, distópico y tremendamente real. Dirá que en la tercera temporada el utopismo está ciertamente presente en la legalización de la droga por parte del jefe de policía Colvin, su decisión de crear un enclave de uso de drogas libres de la intervención policial, lo que se llama allí Ámsterdam, ¿no? Y sobre todo también en la cuarta temporada, la temporada que se dedica a la cuestión de la educación, encontramos, dice Jameson, una dimensión utópica en los experimentos con los ordenadores en el aula de Privelevsky y en su repudio hacia el sistema de evaluación por exámenes impuesto por el Estado y las políticas federales. Finalmente dirá en la temporada quinta, la más problemática, hallamos también algo utópico en la invención de Jimmy McNulty de una fuente secreta para financiar operaciones policiales reales y serias, ajena o que intenta escapar de la burocracia y del freno que impone la propia burocracia. Y es este un proyecto utópico a pesar del pánico artificial que alimenta deliberadamente y también un poco en los márgenes de lo que tenía que ser una temporada, esa, la quinta, dominada por la cuestión de los periódicos y los medios de comunicación. El ensayo lo termina Jameson con esta consideración. El futuro y la historia del futuro han abierto las puertas de la narrativa, tanto de la alta cultura cuanto de la cultura masiva, a la ciencia ficción distópica y al género de catástrofes, pero en The Wire, excepcionalmente, lo que irrumpe aquí y allá es el futuro utópico antes de que la realidad y el presente vuelvan a cerrarse. Bueno, resulta en cierta medida difícil encontrar esa brecha utópica de la que habla Fredric Jameson en algún momento en esa secuencia del goodbye o buenas noches, esa escena de la policía con el niño adoptivo en la que se está despidiendo de todas las cosas y es una especie de escena atravesada por la melancolía, pero también por la esperanza de algo diferente de lo siempre igual, pues tal vez sea una especie de exorcismo de la catástrofe cotidiana, en esta sensación permanente que está en The Wire de que al final la única salida pareciera el antiheroísmo. Como digo, un ensayo, como siempre en el caso de Jameson, un ensayo brillante, iluminador, breve, es decir, no muy extenso, de hecho consigo comentarlo aquí en apenas 15 minutos, recogido en el libro Los antiguos y los posmodernos sobre la historicidad de las formas, que apareció en traducción de Alcira Vixio
en el año 2015 en la editorial Akal, y como todos los textos de Jameson, pues me parece siempre recomendables, y ahora que le estoy dando vuelta a esta cuestión del poder de las series, pues sin duda analizar esta serie de Wire, que es una serie con temas claramente políticos y con debates en clave social, y que incluyen todas las cuestiones sobre la racialización y sobre la marginalización, sobre la drogodependencia, pero también sobre la corrupción de las formas políticas, los dilemas de la educación y también esas redes del tráfico, el narcotráfico y los sistemas de mercancía. Esta cartografía de las formas del poder y la forma de la sociedad contemporánea se encuentra en esa ya clásica serie de The Wire, y también están aquí analizadas o por lo menos señalados algunos vectores de interpretación posible por parte de Jameson, y por lo tanto recomiendo la lectura de ese capítulo.